Buenas tardes para todos. Hoy vamos a estar desarrollando el laboratorio 2 del módulo 2, en donde trabajaremos con condicionales de nuevo, con relaciones lógicas, expresiones lógicas, y vamos a conocer un nuevo módulo que se llama el módulo random. Este módulo random les permite trabajar con números pseudo aleatorios. Realmente en computación no tenemos los números totalmente aleatorios porque dependen de algún algoritmo que los genere. Entonces, los llamamos pseudo aleatorios. ¿Ok? Voy a ir leyendo el laboratorio, lo vamos a estar desarrollando. Cualquier duda, por favor, me interrumpen, las hacen por el chat, por Slack, por donde gusten. Ok, entonces con respecto al módulo random, vamos a utilizar este módulo que implementa funciones que son necesarias para la solución de los ejercicios que vamos a hacer hoy. La documentación de este módulo está disponible en la página oficial de Python y ya pues a estas alturas todos deberían poder buscar documentación de Python, saber leerla. Igual recuerden que tienen la función help cuando tengan dudas, cuando ustedes quieran leer la documentación directamente del código fuente, entonces pueden utilizar esta función. El módulo random contiene funciones que generan números pseudo aleatorios. En este laboratorio debemos utilizar principalmente dos funciones, random o randint, AB. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la función random le da un número pseudo aleatorio y la función flotante, vamos a empezar a probarla. Utilizamos la función, importamos el módulo random y le pongo como alias rnd. Si nosotros llamamos a la función random, obtenemos un número flotante pseudo-aleatorio que va de 0 a 1. Si nosotros la llamamos varias veces, como se pueden dar cuenta, va generando números distintos entre 0 y 1. ¿Y cómo utilizamos esta función? Pues digamos que ustedes quieren generar números entre, no sé, hasta el 100 o hasta el 50, un número hasta el 50, pues ustedes van a multiplicar el resultado de la función por 50 y lo convierten a entero. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes ejecuten esta función, van a obtener un número pseudo-aleatorio eh, no mayor a 50. Em, Tenemos esa. Y también tenemos otra que es la de randint. Y esta función recibe un inicio y un final. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar esta función cuando queremos devolver números entre un rango bien específico. Por ejemplo, bueno, vamos a utilizarla. Ya no necesitamos castearla a, a entero y nosotros podemos decir entre 10 y 50, por ejemplo. ¿Ven? Entonces ya tenemos un rango específico. No sé, entre 40 y 50. De nuevo, ¿ven? Se incluye los límites. Si necesitan más documentación sobre la función, aquí pueden hacer clic y van a tener más información específicamente sobre las funciones. La semilla, esta semilla es con lo que se inicializa el generador de números aleatorios. Y bueno, tienen más funciones, etcétera. Pero por lo menos con las dos que les estoy mostrando podemos hacer los ejercicios que nosotros queremos. Ahora sí, vamos al primer ejercicio. Este laboratorio se compone de dos problemas, la actividad 1 que se llama picas y fijas y la actividad 2 que se llama estación del año. Yo voy a realizar la actividad 1, es la más larga, es la que para mí pues maneja más cosas o necesitamos dominar más conceptos para poder realizarla.
Un segundo. Germán, tú me puedes ayudar con los que lleguen nuevos, ¿cierto? Yo no sé, yo creo que te tengo que poner como co-host. Creí haberlo hecho, pero si no, ya lo hago. Un Dale, dale. segundo, por favor. Ok, Listo, ya tengo el... perfecto, gracias. Entonces ya te dejo eso en tus manos. Ok, entonces vamos a hacer esta primera actividad. Como les digo, yo la voy a realizar, ustedes me van a seguir, traten de ir reproduciendo al mismo tiempo lo que yo voy haciendo y esta les queda a ustedes. Y después, como siempre, lo entregan por bloque neón. No sé si ustedes han jugado Picasso Fijas. Si alguien lo ha jugado, puede contarnos de qué trata el juego. ¿Nadie lo ha jugado? Ese no es el mismo solitario, profe. La verdad, no. Lo he No, 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 escuchado, pero no. no, no. Es parecido. Bueno, es un juego en donde tú das un número de n dígitos, ¿ok? Hay versiones de 2, de 3, de 4. Nosotros vamos a jugar con la versión de 3 dígitos. Em, y la idea, 3 dígitos distintos. Y la idea es que una persona los adivine, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la persona dice el número adivinar es 978, como les digo, compuesto por 3 dígitos, los 3 distintos, y la persona tiene que empezar a adivinarlo. Entonces, si la persona digita, por ejemplo, o dice 738, el sistema o la persona que tiene el número secreto le va a decir cuántas picas hay, que son números que son los mismos números pero en diferentes posiciones, o cuántas fijas. Los fijos son los números que están en la posición correcta. Entonces, en este caso, el 7 es una pica. ¿Por qué? Porque el 7 está en el número, pero no en la posición correcta. Y el 8 es una fija, porque el 8 sí está en la posición correcta. Se le va a dar varios intentos, se le permite varios intentos al jugador, eh, y el jugador tiene que ir adivinando el número exacto a partir de esa información que le van dando. ¿Ok? La información de que tienes tantas picas y tantas fijas. Por ejemplo, la persona podría, qué sé yo, cambiar estos dos números, eh, y los cambia por uno, dos. Entonces le dicen, mira, en este caso tienes cero picas, pero sigues teniendo una fija. Entonces ya la persona descubrió que el 8 es la que está fija, porque fue la que no modificó, no cambió y se mantuvo la fija, pero perdió una pica. O sea que o el 7 o el 3 estaban en el número. Entonces después intenta decir otro número, qué sé yo, dice ahora el 4 7 y ahora tiene cero fijas, cero picas y dos fijas y así. La persona va dando nuevos números y tiene que ir llevando como su cuenta. Bueno, vamos a programar valga la redundancia, un programa o vamos a crear un programa que le permite a una persona jugar picas o fijas. ¿Ok? Entonces, este juego a mí me parece bien interesante. eh, y como se van dando cuenta, ya con lo que vamos aprendiendo podemos ir haciendo programas que sean útiles, que son juegos, que son sistemas que resuelven problemas, que son servicios, como el de si un año es bisiesto o no. Bueno, entonces vamos leyendo. Usted debe programar un juego de picas y fijas entre un jugador, el usuario y el computador, ¿ok? Que lo podemos llamar el sistema. El computador debe generar aleatoriamente un número de 3 dígitos diferentes y el jugador debe adivinarlo en 5 turnos, intentos como máximo. En cada turno, el jugador ingresa un número de 3 dígitos y el programa le informa la cantidad de fijas y la cantidad de picas. Si el usuario adivina los 3 dígitos, es decir, llega a tener 3 fijas,
el programa debe felicitarlo por haber ganado y ahí termina la ejecución. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo del juego. Eh, que máximo en 5 intentos el jugador pueda dar números, el sistema le vaya diciendo tienes tantas fijas y tantas picas, el jugador pueda ir llevando su cuenta y finalmente adivine el número máximo en 5 intentos. Y si lo logra, el sistema se tiene que dar cuenta y lo tiene que felicitar. Es fácil darse cuenta porque significa que tiene 3 fijas. Ok. Si al cabo de 5 intentos el usuario no ha adivinado el número, el programa debe anunciarle que perdió y animarlo a volver a intentarlo. Ok, entonces este es un mensaje del sistema al usuario y la felicitación es otro mensaje. En el transcurso del juego se debe informar al usuario cuántos intentos le quedan aún, si se le permite imprimir por pantalla el número de 3 dígitos generado aleatoriamente por el programa para que usted pueda corroborar las picas y las fijas que le informa el programa al usuario y verificar que los 3 dígitos del número generado aleatoriamente por computador son diferentes entre sí. Aquí lo que les está diciendo es que, pues, como este es un programa de juguete, se le puede mostrar al usuario al principio el número secreto, ¿ok? Como para que se pueda validar que lo que uno está haciendo está correcto. Una vez que el programa ya esté bien validado, que ya lo hayan probado bien, pueden eliminar ese print, ya no sería necesario, ¿ok? Pero inicialmente sí para que ustedes puedan ir validando. Si los tres, ok, y una salvedad. Si los 3 dígitos no son diferentes entre sí, usted debe detener la ejecución del programa desde Spider con el botoncito rojo de Stop y volver a correrlo. ¿Qué pasa? En el juego necesitamos que los 3 dígitos sean diferentes entre sí, pero como es un número pseudo aleatorio, no tenemos posibilidad de garantizar eso. Usualmente, ¿qué haríamos? O qué podemos hacer más adelante cuando conozcamos los ciclos? Eso, generamos un dígito. Cuando vamos a generar el segundo dígito, validamos si este dígito es igual a este y si lo es, volvemos a generarlo y lo volvemos a generar y por medio de un ciclo nos quedamos ahí hasta que estemos seguros de que este número es distinto a este y cuando vayamos a generar el tercero, lo mismo, lo comparamos con estos dos. Pero como nosotros no hemos visto ciclos, vamos a como simplificar un poquito el programa. Igualmente, más adelante, cuando nosotros, como estamos trabajando con funciones y con módulos, cuando ustedes aprendan a trabajar con ciclos, actualizan esa función y ya. ¿Ok? Entonces, nos da el laboratorio una pequeña ayuda. Cree una función que reciba los 6 dígitos, los 3 del programa que generó el programa y los 3 que ingresó el usuario y devuelva el número de picas. Y lo mismo para las fijas. Crea una función que reciba los 6 dígitos y devuelve el número de fijas. Separe su programa en 2 archivos, uno para la interfaz de usuario y otro para las funciones que desarrolla. ¿Ok? Entonces, como en resumen, tenemos que crear un módulo que tenga las funciones para saber cuántas fijas hay y cuántas picas hay a partir de 6 dígitos. Y esto es otra cosa importante. Miren que la función que se les está pidiendo desarrollar debe recibir 6 dígitos, no debe recibir dos números de 3 dígitos. ¿Ok? Esto es una decisión de diseño. Significa que aunque estamos generando un número de 3 dígitos y se le pide al usuario un número de 3 dígitos, cuando se lo vamos a enviar a las funciones debemos separarlos y enviárselos dígito por dígito como 6 enteros para facilitarle la tarea a estas funciones. Y eso debe ir en el módulo de funciones o en el archivo de funciones y otro archivo para la interfaz de usuario. Antes de comenzar a programar, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Algo que no les quedó claro? ¿O alguna idea de cómo ustedes empezarían? Me la pueden compartir mientras que tomo agua y arrancamos. Ok, bueno, empezamos entonces.
Bueno, voy a limpiar esto. Y lo primero que acá tengo es un archivito que va a ser mi consola. ¿Ok? Eh, Vamos aquí. Me está pidiendo crear, entonces, mi consola no, mi módulo de funciones. Voy a crear mis dos funciones. Cantidad de picas y cantidad de fijas. O número de picas, número de fijas, como ustedes lo quieran llamar. Entonces empezamos. Def, vamos a llamarlo cantidad de picas. ¿Ok? Entonces me está diciendo que debo recibir 6 dígitos. Y de alguna manera los debo diferenciar. Entonces yo voy a llamarlos de esta manera. Dígito 1 del sistema, un entero. Y vamos a repetir esto. Dígito 2, dígito 3. ¿Ok? Para yo saber que estos primeros dígitos son los generados por el sistema. Y ahora voy a hacer lo mismo para los 3 dígitos del usuario. Quito esta coma, digo que esto me va a devolver un entero, que es la cantidad, y listo. Entonces, esta es la firma de mi función. Eh, ¿Cómo entonces yo calculo la cantidad de picas? Por definición, una pica es un dígito del primer número que está en el segundo número, pero en una diferente posición. ¿Qué quiere decir esto? Que si el dígito 1 del sistema es igual al dígito 2 del usuario o al dígito 3 del usuario, es una pica. Y lo mismo con los demás dígitos. Perdón. Dígito del usuario con respecto a los del sistema. Esa es la validación que nosotros estamos haciendo. Entonces vamos a tener aquí una variable que llamamos cantidad. Le inicializamos en 0 porque en principio no tenemos picas. ¿Ok? Y acá lo que hacemos es preguntar si el dígito 1 del usuario es igual al dígito 2 del sistema, o si el dígito 1 del usuario es igual al dígito 3 del sistema. ¿Qué hago? Pues actualizo mi contador. Más igual 1. ¿Ok? Ustedes deben... ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Ok. Ustedes ya deben saber de que lo que yo puse es igual a esto, simplemente que es la versión compacta, ¿cierto? Un más igual es lo mismo que yo diga esto. Él está incrementando 1 o le está sumando 1 ya el número y lo está actualizando al mismo tiempo. Muy bien, entonces con esto contamos la primera pica, pero como tenemos 3 dígitos debemos repetir esto. Pero ahora con el dígito 2, y el dígito 2 se compara, el dígito 2 del usuario se compara con el dígito 1 del sistema y con el dígito 3 del sistema, y el dígito 3 del usuario se compara con el 1 y con el 2. ¿Ok? Entonces, esto debería funcionar. Vamos a hacer unas pruebas, vamos a hacerlas directamente acá. Vamos a suponer que mi primer dígito, mi primer número es 1, 2, 3. Y este es el número secreto 1, 2, 3. Y lo que ingresó la persona es, no sé, 3, 4, 5. En este caso, el único número que es una pica es el 3. ¿Por qué? Porque está en el número que dijo el usuario, pero en una diferente posición. Y vamos a imprimir esto. Y lo ejecuto. Me dice 1. Muy bien. Si mi número fuera 3, 4, 1, deberíamos obtener 2. Y si yo acá tengo más bien así 3, 1, 2, es decir, todos los mismos dígitos pero en un orden distinto, obtenemos 3. Ya sabemos que nuestra función está correcta. Ahora vamos a hacer la segunda función.
que es cantidad de fijas. Mientras que yo copio esto, ¿a alguien se le ocurre cómo hago el de cantidad de fijas? ¿Ok? Esto lo mantenemos igual. Y el de cantidad de fijas, como lo que queremos saber es si el dígito 1 de un número es igual al dígito 1 del otro número, comparamos directamente. Y decimos dígito 1 del sistema es igual al dígito 1 del usuario, pues incremento. Y lo mismo para los demás dígitos. Así de sencillo. Como podemos ver, dos funciones que a priori podían parecer raras o complejas eran bien sencillas una vez que uno entendía lo que había que hacer. Em, Todos también deben tener ya claro que esta variable cantidad es distinta a esta variable cantidad, porque esta variable solamente existe dentro de la función cantidad picas y esta variable solamente existe dentro de la función cantidad fijas. Otra cosa que ustedes también deberían ya ver o intuir es que no podemos utilizar aquí AND, porque si utilizamos AND, estamos pidiendo que la fija existen dos veces y por definición el número no puede tener dígitos repetidos, entonces mucho cuidado con eso. Y lo otro es que acá no podemos utilizar el if o elif porque queremos que nos haga todas las preguntas, igual en este caso. Y bueno, como nosotros queremos estar seguros de que lo que estamos creando esté bien, lo probamos y ponemos de nuevo acá el número 1, 2, 3 o los dígitos del número 1, 2, 3. Y si yo pongo acá, por ejemplo, 4, 5, 3, deberíamos tener un 1 solamente de el dígito 3 que está en la misma posición. Si yo pongo acá 2, 1, esto me va a devolver, me sigue devolviendo 1, pero por el contrario, si yo le mando estos mismos números a la otra función, me debería devolver 2, lo cual está correcto porque significa que tengo dos picas y una fija. ¿Lo ven? Entonces ya vemos que con estas dos funciones que nos dice la cantidad de picas y la cantidad de fijas, nosotros ya podemos empezar a adivinar el número. Este sería un escenario ideal porque ustedes, el número es 1, 2, 3, ustedes enviaron 2, 1, 3 y entonces, pues nada, ustedes ya saben que tienen dos fijas. ¿Qué ustedes harían? Pues variarían un poquito acá para ver si le pegan a algo. No sé, pueden enviar algo así como que 3, no sé, bueno, 1, 2, 1, 3, 2. Acá van a volver a obtener lo mismo. Ok, entonces ustedes, bueno, ahora probemos la última combinación para ver si ahora sí me da que tengo 0 picas y tengo 3 fijas y cuando hacen eso obtienen eso y ya ganaron. Ok, entonces esta función ya está. Ah, bueno, vamos a guardar nuestro código y vamos a ponerle un nombre porque nosotros queremos que, bueno, aquí yo creo que tengo, porque nosotros queremos que esto sea un módulo y le vamos a poner módulo picas fijas. Así está bien. Módulo picas fijas. Bueno, ahora que ya tenemos nuestras dos funciones, que es lo que nos pide acá, nos concentramos en hacer la interfaz gráfica, la interfaz de usuario. Me confundo, la interfaz de usuario. Para eso creamos otro archivito, importamos nuestro módulo, pero bueno, primero lo guardamos y vamos a ponerle consola picas y fijas. Consola picas fijas. ¿Ok?
Tenemos consola picas fijas y módulo picas fijas. Y lo guardamos obviamente en la misma carpeta. Entonces ya podemos hacer import de consola y ya les aparece picas fijas y como alias le voy a poner CPF de consola picas fijas. Muy bien. Vamos a ir como de atrás para adelante, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros vamos a crear es una función que se llama iniciar aplicación, ¿cierto? Esta función iniciar aplicación no devuelve nada y vamos a ponerla aquí como un print. Bienvenido al juego picas y fijas, ¿ok? Le enviamos este mensaje al usuario. Y esta es la... Ah, bueno, voy a poner esto un poquito más grande. Exacto. Entonces, esta es la función que nosotros vamos a llamar para que empiece nuestro programa. ¿Ok? Si nosotros ejecutamos esto, lo único que va a hacer es mostrarnos el mensaje y ya. Mm, ya, porque... un segundo que lo está mostrando dos veces. Bueno, ya lo reviso. Ok. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es generar nuestro número secreto. ¿Ok? Número secreto. Esto también puede ser una función que va a ser generado a partir de una función que voy a poner acá. Eh, lo pudiéramos poner la función directamente acá, pero como les hemos tratado de enseñar, lo mejor es que vayamos teniendo como que toda la lógica en un lugar y concentrar la lógica que resuelve los problemas acá y que en este archivo, la consola, solamente tengamos funciones que trabajan que le piden información al usuario y que se la muestran al usuario. ¿Ok? Ok, entonces vamos a crear una función que se llame eh, generar número secreto. Ok, no recibe nada, devuelve un entero, número secreto, y vamos a utilizar la función runInt. Algo que es bien importante es que nosotros necesitamos que nuestra función devuelva un número de 3 cifras. Eh, ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que, bueno, 3 cifras. Si un número empieza por 0, nosotros pudiéramos decir que ese número es 010, pero realmente no es de 3 cifras, es 10, porque 0 a la izquierda no cuenta. Entonces, la primera cifra de nuestro número debe ser distinta a 0. Y para eso nosotros le vamos a decir que me genere un número entre 100 y entre 999. De esta manera, nuestro número no nos van a devolver el 5, no nos van a devolver el 50, no nos van a devolver el 13, que en este caso estaría mal. ¿Ven? Y lo vamos probando unas cuantas veces. Vemos que todo está bien. Algo importante es lo que les decíamos, que nosotros no podemos asegurar, como esto es un número pseudo-aleatorio, de que no va a tener dígitos iguales. Entonces, por eso, para simplificar el programa, si cuando se le muestra al usuario el número ya tiene números iguales, lo cancelamos y lo volvemos a ejecutar. Bueno, ya nuestra función está acá. Retornamos el número.
Y ya podemos llamar esta función por acá. ¿Ok? Vamos a poner esto así. Y muestro aquí, print el número secreto es, y lo mostramos. Eh, mm, mm. Me dio un error. A ver, ¿qué fue? Ah, ya. Ya sé cuál fue el error, muchachos. Es módulo lo que nosotros tenemos que llamar. Estaba importando el mismo módulo. eh, por eso fue que la primera vez lo mostró 2 veces, pero no caí en cuenta. Y cuando fui a llamar a la función y me dijo que esa función no existía y que había un import circular, fue que caí en cuenta que estaba llamando como importando al mismo archivo. Bueno, es un error que les puede pasar, pero cuando lo intenten ejecutar van a darse cuenta que o sea, van a obtener un error similar a este y ya. Ok, entonces ya cambié el import de consola a módulo, que es el que nos interesa. Ahora sí podemos llamar a la función que nos interesa y cuando ejecutamos esto, todo bien. Nuestro mensajito, vamos a ponerle mejor, me gusta más como algo así de título. Y el número. El número secreto es 639, lo cual estaría perfecto. Se lo mostramos al usuario una vez a modo de, como les digo, para que puedan validar su programa. Y ahora sí, empieza la siguiente lógica para hacer jugar al usuario. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿No tienen preguntas? Bueno, estaba aquí revisando algo. Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Los valores en picas y fijas siempre son los mismos? O sea, arriba y abajo. ¿Cómo así? O sea, tú le pones ahí el valor que el de uno, el de tres, el de dos. Pero entonces según los valores que se leen, o sea, no sé cómo explicar. Como que en el renglón de arriba de picas y en el de abajo de fijas siempre son los mismos valores. O sea, siempre pegas la misma información en cuanto a picas y fijas, ¿sí? Desde, Ay, a ver si te entendí. Desde acá, nosotros siempre vamos a enviar los 3 dígitos del número secreto. Eso no cambia. Es decir, estos tres ah, ok. primeros dígitos no cambian, porque tú generas el número secreto una vez y ya. Los que van a cambiar son los 3 del usuario, porque el usuario va a tener 5 intentos para tratar de adivinar el número del generado. ¿Ok? Ok, vale. Gracias, profe. Ok, ya voy a empezar a desarrollar esa parte y voy a tratar de que quede un poquito más claro. ¿Ok? Entonces, muy bien. Vamos a generar el número del usuario o no generarlo. Vamos a solicitárselo al usuario y le decimos, ingrese un número de 3 cifras o 3 dígitos distintos. ¿Ok? Entonces, con esto, y vamos a decirle aquí también, eh, intento número 1. ¿Ok? Entonces, de esta manera le solicitamos el número al usuario y ya tenemos el número del usuario y el número secreto. Ahora necesitamos una función que a partir de este número y de este número los separe en dígitos, se comunique con las funciones que tenemos en el módulo
y vea si se ganó o se perdió. Vamos a crearla aquí. También podemos crearla aquí, por cierto, pero como no quiero meter prints aquí, vamos a ponerla aquí. Entonces vamos a llamarla ejecutar picas fijas. Así la voy a llamar. Y va a recibir el número secreto. Obviamente los nombres ustedes los pueden cambiar como quieran. Número usuario, también de tipo entero. Y lo que va a retornar es un bool indicándole al usuario si ganó o perdió. Por defecto, vamos a poner esto así en falso y lo retornamos. O sea, por defecto la persona no ha ganado. Esto lo voy a cambiar un poquito más adelante, que va a ser un poquito más elegante como lo voy a poner, pero por ahora está bien así. Como les dije, nosotros tenemos que comunicarnos con estas dos funciones y estas funciones reciben 6 dígitos, no reciben 2 números. Entonces necesitamos poder separar esto en dígitos. Más adelante van a conocer un tipo de dato que se llama tuplas. Y las tuplas es excelente como para llamar una función que reciba un valor y le devuelva una tupla que se puede desempaquetar en variables. Pero eso lo vamos a ver hacia el módulo 3 o el módulo 4. Entonces, por ahora lo vamos a hacer de otra forma, como sabemos hacerlo. Entonces, nosotros tenemos nuestro número secreto. Eh, Ustedes ya deben acordarse cómo hacer eso, cómo obtener los dígitos del programa. Eh, ok. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos el número 1, 2, 3 y queremos obtener los dígitos 1, 2 y 3 y mostrárselos al usuario. ¿Ok? Entonces, ¿alguien se acuerda cómo podemos ir separando un número en dígitos? Por coma. ¿Por cómo? Lo tenemos que hacer utilizando la función módulo. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos el número 1, 2, 3 y le aplicamos el módulo 10, obtenemos el último dígito. Después ese 1, 2, 3 le hacemos una división entera entre 10, nos queda el resto, el 12, al 12 le volvemos a hacer módulo 10 y obtenemos el dígito 2 y así. Entonces, el primero que obtenemos es el dígito 3. ¿Y cómo obtenemos el dígito 3? Número secreto, módulo 10. Y después actualizamos nuestro número secreto con una división entera de 10. Esto de nuevo, muchachos, no debería ser nada muy raro para ustedes. Ya lo hemos visto. Hacemos lo mismo para el dígito 2 del sistema. Miren que solamente cambié esto y toda esta lógica la dejamos. Y hacemos lo mismo para el dígito 1. Aquí, ¿qué error me está dando? Bueno, ya vamos a ver. Y yo lo que voy a hacer aquí es imprimir mis 3 dígitos, como para validar que esto está bien. Número secreto. Dígito 1. Todos estos prints que uno va poniendo, muchachos, pueden parecer un poquito como al principio, como fastidiosos, pero es súper importante mientras que ustedes van depurando sus funciones y después los quitan cuando ya están seguros de que su función está correcta. Ok, entonces, ¿qué error estamos obteniendo acá? Número falso, ganó. A ver, si quito todo esto. Número secreto.
Ya, que acá cuando fui a poner los dos puntos, no, como que el shift no agarró y se me fue una L. Bueno, con esto ya obtenemos los tres primeros dígitos del número secreto, copiamos y pegamos y hacemos lo mismo para el número del usuario. Simplemente modificamos esto así, modificamos esto así, modificamos esto así, y donde dice sistema ponemos usuario, usuario, usuario. Aquí no hay número secreto, sino número usuario. Lo único que estoy haciendo acá es validar, ¿ok? Validar que la separación de mis dígitos se está haciendo correcta. Y ahora sí llamo a mi funcioncita aquí. Llamo a mi función, esta me retorna una variable que es ganó o no, true o false, y le envío mis dos números, número secreto y número de usuario. Lo ejecutamos y yo con esto lo que quiero ver es que se me imprima correctamente el desglose de mis números en dígitos. Miren que el sistema generó el número 231 y yo voy a ingresar acá el 456 y... Ah, sí, bueno, acá no tiene mucho sentido mostrar el número secreto porque está dividido. Ok, pero esto lo podemos poner así. Olvídense de eso. Igualito ya lo tenemos acá. Pero entonces, el número 231 me lo separo en 231, lo cual está correcto. Y mi número 456 lo separo efectivamente en 456. Lo volvemos a probar. Ahora el sistema generó el 436. Yo voy a ingresar el 852. Y miren, 4, 3, 6, 8, 5, 2. Perfecto. Ya sabemos que nuestro algoritmo que separa mis números en dígitos funciona bien. Ya puedo eliminar esto. Y ahora, ¿qué queda? Pues llamar a la función número de fijas y número de picas. Entonces yo aquí pongo picas, que es lo que me va a retornar esto, o cantidad picas, si quieren ser un poquito más precisos. Llamo a la función de mi módulo MPF, que aquí me aparece cantidad picas. Y como las variables que espero recibir se llaman iguales, él ya como que me las pone y entonces las dejo así. De forma consciente las puse iguales para no tener que estar cambiándolo. Hago exactamente lo mismo por cantidad de fijas, pero obviamente llamo a la función fijas. Y el problema dice que en cada turno hay que imprimir cuántas fijas hay y cuántas picas hay. Esto. En el transcurso del juego se debe informar al usuario cuántos intentos le quedan. Ok, no era eso. Eh, Esto. En cada turno, el jugador ingresa un número de 3 dígitos y el programa le informa la cantidad de fijas y de picas que obtuvo. Entonces nosotros vamos a mostrarle al usuario la cantidad de picas es cantidad de picas y la cantidad de fijas es fijas. ¿Ok? Cantidad fijas, no fijas. Aquí espero que todos me estén siguiendo, espero que todos estén entendiendo la función. Si no, por favor, díganme, con gusto se los explico. Repito, esta función lo que hace es recibir los dos números, el número secreto y el número de usuario, llamar a las dos funciones que creamos, que nos dicen la cantidad de picas y la cantidad de fijas, imprimir al usuario y, algo importante, validar si se ganó o no. Entonces, por eso yo les decía que al fin de cuentas yo iba a quitar esto de acá
y lo iba a poner acá. Y lo que yo voy a poner acá es, o alguien me puede ayudar, ¿qué debería yo poner acá para saber si se ganó o no? Vamos, El valor de muchachos. las picas y las fijas, ¿no? El valor de las fijas y las picas, pero necesito hacer como una comparación que me indique si gané o no gané. ¿Cuándo se gana? Cuando se obtienen fijas, ¿Puedes decirlo más alto? Disculpa, no escuché. cuando se obtienen fijas, ¿Cuántas específicamente? mm, tres deberían Tres. ser. ¿Y cómo hago esa comparación? Mm, Cantidad fijas igual a 3. No es más que eso. Ah, sí, exacto. Mm, No es más que eso. Yo pregunto, si cantidad de fijas es igual a 3, esto me va a devolver true o false. Y esto es lo que yo quiero que se guarde en mi variable ganó. Si cantidad de fijas es igual a 3, esto da true, se me guarda true y yo devuelvo true. Es lo que yo espero. Si cantidad de fijas es 0, 1 o 2, esto es falso y retorno falso. Y lo que les digo, aquí nosotros podemos imprimir. Felicitaciones, usted adivinó el número secreto. ¿Ok? Felicitamos al usuario, que es otra cosa que nos pedía el sistema. Y listo. Ya tenemos nuestra función que nos permite ejecutar las picas y las fijas. Ahora, lo único que tenemos que hacer es permitirle al jugador jugar 5 turnos. De nuevo, como todavía no hemos visto ciclos, no lo vamos a hacer con un ciclo. Esto idealmente se resuelve con un ciclo y el 5 no es un valor fijo, sino es una variable y quizás a partir de un archivo de configuración o de una captura de datos por entrada, se puede definir cuántos intentos se le da al jugador. Pero en este caso nos pide el programa que específicamente lo dejemos jugar 5 veces. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí estamos haciendo el primer intento. ¿Ok? Miren que acá yo puse intento 1. Si la persona ganó en el primer intento, y miren, vamos a probarlo en el primer intento. Vamos a ejecutar nuestro programa. El número secreto es 159. Supongan que yo pongo específica exactamente el 159. Me dice la cantidad de picas es 0, la cantidad de fijas es 3. Felicitaciones, usted adivinó el número secreto y terminó mi programa. Perfecto. Pero ¿qué pasa si no adivino? Le tengo que dejar 4 intentos más al jugador. ¿Qué quiere decir eso? Pues literal lo que les acabo de decir. Si no gano, le dejo jugar. Entonces nosotros preguntamos aquí. If not ganó. ¿Ven? Si no ganó, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volverlo a dejar jugar. Como el intento 2. ¿Y así 4 veces, profe? Exactamente. Y así 4 veces. Ya. No es tan complicado como parece. ¿Ven? Lo hacemos. Si no gano de nuevo, en el segundo intento, vuélvelo a hacer. El intento 3. Si no ganó, un intento 4. Si no ganó, un intento 5. Y si no ganó, le decimos, lo siento, usted no ganó, inténtelo de nuevo. Lo siento, usted no adivinó el número secreto. Juegue o inténtelo de nuevo. Inténtelo. ¿Ok? Vamos a probar nuestro programa entonces, nuestro juego.
Voy a borrar esto. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Entonces, aquí era lo que les decía. El número no tiene todos los dígitos diferentes. Entonces, no vamos a jugar. Le damos stop a este botoncito rojo que está acá. Se detiene la ejecución. Miren, interrumpida por el usuario. Y volvemos a jugar. 291, este es un número válido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo una persona jugaría sin conocer este número? Porque recuerden que uno no conoce este número. Bueno, yo ingreso 1, 2, 3. ¿Ok? Aquí yo esperaría tener una pica y 0 fijas. ¿Correcto? Entonces, no, perdón. 2, el 2 y el 1. Me dice 2 fijas, 2 picas y una fija. Entonces, inmediatamente uno dice, bueno, empecé bien, ¿no? Y probé con 1, 2, 3. No sé, ¿cómo se les ocurriría jugar de nuevo? Ustedes lo que pueden hacer es, por ejemplo, decir, bueno, yo sé que tengo dos fijas, dos picas y una Hace fija. descarte. Exacto, voy a hacer descarte, pero solamente voy a cambiar un número y los otros dos dígitos los voy a cambiar de posición para ver qué ocurre. Porque yo ya sé que tengo dos números que existen pero en la posición diferente. Entonces, yo no sé, lo que se me ocurre es como que invierto estos dos números, ¿ok? Invierto estos dos números y cambio el tercero. Digo 2, 1, 4. Invierto estos dos números y ingreso un número nuevo en mi intento número 2. Ahora me dice que tengo una fija y una pica. Este cambio muy posiblemente me generó eso. Pero como este número no me dice que es pica ni fija, bueno, no sé, yo acá puedo decir, bueno, ahora dejo el primer número quieto e intercambio estos dos, pero yo ya sé que el uno está, lo que no sé es en qué posición. Bueno, yo digo 2, 5, 1. Dos picas, 0 picas y 2 fijas. Bueno, ya sé que el único número que tengo que cambiar es el 5, pero estoy en el intento 4 y no puedo probar 6, 7, 8 y 9 porque no alcanzo. Bueno, no sé, se me ocurre probar aumentar de 2 en 2. Ojo, aquí estoy inventando 2, 5, 1, mi último intento 2, 9, 1 y perfecto, lo pegué. Jeje. ¿Ok? Aquí no estamos evaluando mis habilidades para jugar picas o fijas o sus habilidades, sino del programa. Y ya, con esto terminamos el programa. Podemos volver a jugar. 255 no es un número válido. Lo detenemos. Volvemos a jugar. 837 de nuevo. 1, 2, 3. Solamente tengo una pica que es el 3. 0 fijas. Ingreso 4, 5, 6 como por probar. 0 y 0. Yo ya sé que ninguno de esos números me sirven. Ahora pongo 7, 8, 9. Me dice que tengo dos picas y 0 fijas. Entonces yo ya sé que entre los números 1, 2, 3 y 7, 8, 9 están todos mis números. No tengo que probar con 0, no tengo que probar con nada. Pero ahora es como qué variaciones empiezo a hacer. Bueno, no puedo poner ningún número en el mismo orden y yo ya sé que acá tengo dos números y acá tengo uno solo. Bueno, intercambio estos números y pongo más bien 8, 9, 1. Me dice que tengo una pica, 0 picas, perdón, y una fija. Bueno, dejo este número quieto, descarto el 9 y el 1. ¿Y cuáles son los números que me quedan? El 2, 3 y el 9. Y bueno, no sé, aquí yo podría decir 8, 8, 7, 2. Y perdí. Ok, no lo logré intentar, juegue de nuevo. Ok, entonces nuestro programa, y ya lo habíamos probado antes, que si por ejemplo la persona
no sé, en el segundo intento pega 4, 6, 9, el programa ya debe detenerse, no debe jugar más. Entonces, ya sabemos que nuestro programa quedó perfecto. Preguntas, muchachos. Dudas. ¿Muy difícil o no? Que, que no tienen claro, no sé. Acá resolvimos un problema separando la lógica del programa de la interfaz con el usuario. De este lado pusimos funciones que no reciben, que no utilizan ni funciones input ni funciones print. Todo eso lo dejamos del lado de la consola del usuario. Esto es como algo que siempre hacemos, que tenemos una función iniciar aplicación o iniciar programa y la llamamos. Y acá no necesitábamos menú, sino que directamente pusimos nuestras lógicas. Necesitábamos obtener los dígitos de un número. Eso ustedes ya saben que ya lo habíamos aprendido a hacer utilizando el módulo 10 y la división entera de 10. Esto, por ejemplo, esto que tenemos acá también lo podíamos haber hecho de esta manera. Por ejemplo, que yo pusiera if cantidad fijas es igual a 3, entonces la variable ganó es igual a true y muestro el resultado. Si no, ganó es igual a false. ¿Ok? Pero, no sé, lo quise hacer de una forma que lo veía un poco más compacta, aprovechando que ya esta comparación me devuelve true false y eso lo podíamos asignar en la variable. A veces cuando uno tiene esta estructura, una comparación, y si es true la comparación guardo true en una variable y si es false la comparación guardo false en la otra en la variable, no me gusta hacerlo de esta manera. Prefiero hacerlo de esta manera, que directamente evaluar la expresión lógica y que esa expresión lógica la asigno en la variable y ya, menos líneas, un poco más legible. Y acá lo que les digo, solamente hicimos la llamada a nuestro programa una vez y después lo que hicimos fue repetir el mismo código 5 veces. Y simplemente cuando no haya ganado, cuando no haya ganado. ¿Por qué? Porque si la persona ganó en el primer intento o ganó en el segundo intento, yo no quiero ejecutar nada de esto. Otra forma de hacerlo era como anidándolo, pero a mí no me gusta anidar demasiado así. Si lo puedo hacer de una manera más simple. Además, esta lógica es un poco más fácil de convertirla a una lógica que dependa de un ciclo, que como les digo, lo vamos a ver más adelante. Entonces la preferí dejar de esta forma. No sé, ¿dudas o preguntas, muchachos? Si no, con esto terminamos la actividad 1. Y a usted le queda la actividad 2. La actividad 2 está súper sencilla. Vamos a leerla. En los países en que se presentan estaciones, en el año se dan 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. A pesar de que las fechas exactas en que se dan los cambios estacionales varían un poco cada año, se puede hacer una aproximación utilizando la siguiente tabla. La estación de primavera empieza en marzo, la estación de verano en junio, otoño en septiembre 22 y el invierno en diciembre 21. ¿Ok? Esto significa que es el mes 3, día 20, mes 6, día 21, mes 9, día 22, mes 12, día 21.
Se quiere crear entonces un programa que permita conocer la estación asociada a ciertas fechas. Para esto cree la función determinar estación, que reciba como parámetro el nombre de un mes y un día, y retorne una cadena con la estación asociada a la fecha ingresada. Ustedes van a recibir el nombre de un mes, no el número de un mes, y el día. Y a partir de esos dos valores, deben poder calcular en qué estación se está. Como que una ayuda, como dice acá, es que para que ustedes no pueden comparar meses de que este mes es mayor a este porque se los va a comparar como cadenas, no con la lógica de los meses. Entonces, ustedes cuando reciban el nombre de un mes, lo van a convertir internamente en un número. El 1 para enero, el 2 para febrero, el 12 para diciembre. Y una vez que internamente tengan los dos números que ustedes están esperando, el número del mes y el número del dígito del día, es que van a hacer sus comparaciones y de nuevo las van a hacer utilizando mes como día y mes como número y el día como número. ¿Ok? De nuevo, lo separan en dos archivos y lo prueban. Esta actividad está bastante sencilla, pero les va a ayudar a practicar bastante los if, la lógica de los mayores, de convertir algo, de procesar una entrada, más o menos como lo que hicimos acá, que procesamos una entrada para descomponerla en dígitos, etcétera. Y lo suben a bloque neón como un archivo .zip. Entonces, bueno, muchachos, si ¿Hay quieren. fecha límite para entregar eso? No, no hay fecha. Lo que siempre les decimos. La semana que viene se les va a publicar el proyecto número 2. Profe, yo El, ya lo vi, o sea, pues no lo he visto, no lo he descargado, pero yo vi que ya está en ya, la exacto, plataforma. ya está visible. Ya lo pueden ir leyendo. ¿Ok? Ya lo pueden ir Ok. leyendo, pero la semana que viene lo vamos a revisar en detalle. Entonces, solamente tengan en cuenta eso. Si se retrasan mucho con los laboratorios, después no les va a dar tiempo para hacerlos porque se les solapa con el proyecto y bueno. Entonces, para que puedan obtener feedback de los laboratorios, tienen que entregarlos. Profe, ¿ya calificaron el primer proyecto? No, porque hasta hoy había fecha para entregarlo. Hasta hoy había fecha para entregarlo. Entonces, a partir de mañana, los monitores tienen 2 semanas para evaluarlo. Recuerda que les dimos un tiempo extra por ser el primer proyecto, por cruzarse Semana Santa, etcétera. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, muchachos, entonces si tienen preguntas, dudas, por favor las hacen, sino que tengan buen fin de semana y nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.